Bueno, la colocación de cajas nido en nuestro huerto ecológico tiene un sentido fundamentalmente de aumentar la biodiversidad de nuestro huerto. Aumentar la biodiversidad no es únicamente que haya más especies y que sea más bonito, sino que tiene una función ecológica primordial. Cuanto más especies haya en nuestro huerto, más equilibrado estará el ecosistema y mejor controlaremos algunas plagas como puedan ser insectos, como pueden ser en este caso los conejos. Entonces la colocación de cajas nido para qué especies y de acuerdo con qué tipo de alimentación, lo que nos va a hacer un huerto mucho más equilibrado y más biodiverso. El factor limitante para que se establezcan especies fundamentalmente es la cantidad de alimento que hay en un territorio y las posibilidades de reproducirse en ese territorio. Para especies como por ejemplo los cárabos, que son pequeñas rapaces nocturnas, necesitan un hueco y ese es un factor limitante. Nosotros lo que hacemos con las cajas nido es proporcionarle esa casa para que pueda establecerse en el territorio. Tiene que ser un sitio seguro, evidentemente, que tiene que estar al menos a 2, 3, 4 metros de altura. Tiene que estar pegado al tronco principal en el caso de las rapaces nocturnas para que la sujeción sea buena y tiene que estar orientado preferiblemente hacia el norte-noreste. ¿Por qué? Pues porque aquí en estas latitudes la insolación durante la mayoría del año es muy fuerte y tenemos que evitar que los pozos y los pollos se cuezan literalmente en la caja nido. Teniendo en cuenta esa altura y esa orientación, tiene que ser un sitio despejado, no es necesario colocar posaderos, porque los posaderos puede usarlos o no la especie que queremos que venga, pero podemos estar llamando a otras especies que no son las que queremos. La especie decidirá, la que se va a hospedar, decidirá qué posadero quiere, por dónde entrar, cómo entrar, y eso lo hará ella independientemente de posaderos que nosotros pongamos. Bueno, a la hora de decidir qué caja nido colocamos hay que pensar qué especies tenemos en nuestro territorio, eso es evidente. Lo normal es que sean pequeños pájaros, paseriformes, pájaros pequeñillos. Entonces podemos colocar una caja nido pequeña con un orificio que sea circular y que esa va a ser ocupada pues por herrerillos, por carboneros. Puede haberlas también un poco más grandes para pájaros carpinteros. Muchas veces los pájaros carpinteros ocupan esas cajas nidos que teníamos pensado para otras especies, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si estamos hablando de rapaces pequeñas, como pueden ser los cernícalos, ya tenemos que hablar de unas cajas nidos bastante más grandes, con otro tipo de abertura, y si hablamos de rapaces nocturnas, pues sí que tienen que ser voluminosas, y tienen que ser además colocadas a bastante altura y con un criterio siempre de orientación tratando que sea norte-oeste. Os puedo poner algunos ejemplos de cajas nido que hemos traído. Esta que veis en mis manos es una caja nido de cárabo. Como dije antes, el cárabo es una pequeña rapaz, una rapaz nocturna de tamaño mediano, y el material que usamos para todas las cajas nido preferentemente es madera, un material natural, aislante, que tenga un grosor al menos de 1 centímetro, centímetro y medio. En este caso vemos que es como una caja de zapatos de unos 45 centímetros de alto, está abierta por 1/3 y unos aproximadamente 20 a 25 centímetros de fondo, esa es la idea. Hay que colocarla, como hemos dicho, a cierta altura y el cárabo siempre entrará por arriba. No es necesario, como hemos dicho antes, colocar ningún tipo de posadero. Bueno, esta que estáis viendo es la típica caja nido que todos pensamos en ella. Es la caja nido para los pequeños paseriformes. Antes normalmente se colgaban con un gancho. Yo prefiero o pensamos que es más aconsejable directamente que vaya al árbol sin dañar el árbol para evitar que con el peso y el tiempo nos quedemos únicamente con el gancho y el techo de la caja. En este caso hay un pequeño posadero simplemente para que la especie descanse a la entrada, un agujerillo pequeño, y esta caja además pues se puede abrir porque es posible que nos interese, de hecho es necesario revisar la caja fuera de tiempo de cría por supuesto y limpiarla. Nunca usemos un producto químico, pero limpiarla es necesario para evitar fundamentalmente parásitos y posibles enfermedades en la nidada del año siguiente. ¿Cuándo colocar una caja? Pues depende de la especie que estamos incentivando para que venga a nuestro huerto o a nuestro espacio, pero lo normal, por el ciclo biológico de la mayoría de las especies pequeñas, es que coloquemos la caja entre otoño e invierno. ¿Por qué? Pues porque todavía queda tiempo para la primavera, que es el periodo de cría, las especies se van habituando a verla, a inspeccionarla, a investigar un poco su entorno y en definitiva a decidir si la quiere ocupar. Por lo tanto, entre otoño e invierno es un buen momento para colocarlas. Bueno, tenemos muchos tipos de cajas nido. Esta es una caja nido un poco especial, diréis, bueno, ¿y aquí por dónde entra el pájaro? Aquí no estoy viendo ningún hueco. Bueno, es que esta no es una caja nido para pájaros, es una caja nido para murciélagos. Los murciélagos entran por aquí debajo. Necesita que la caja nido esté un poco tallada para que puedan escalar y meterse justamente por este orificio. Tener murciélagos en nuestro entorno es maravilloso, es el mejor insecticida natural que tenemos. Hay que empezar a romper esos mitos, esas leyendas que hay alrededor de estas especies que son maravillosas y que además la inmensa mayoría son escasas y están protegidas. Además tenemos una ventaja, los murciélagos no necesariamente los tenemos que poner en un árbol. Si en nuestra casa tenemos un muro alto, por ejemplo, pues puede estar en una pared y podemos colocar esta caja para murciélagos si no tenemos incluso árboles en nuestro huerto. Un aspecto importante tener en cuenta a la hora de los efectos de colocar cajas nido es que al ser usadas por especies que muchas veces son insectívoras, nos pueden ayudar a controles de plagas que son importantes en nuestros bosques y en nuestras dehesas. Estoy hablando, por ejemplo, de la procesionaria o de esa sintomatología llamada la seca
del alcornoque y de la encina. La colocación de cajas nidos puede aliviar, por ejemplo, la presencia de insectos defoliadores que se van a comer hojas, puesto que ellos depredan sobre los insectos y de alguna manera estamos paliando esos efectos.